Vamos a tratar de finalizar el tema de la elasticidad de la demanda, concluyendo con este tema para iniciar el día de mañana con la integración. Bueno, entonces habíamos establecido que la elasticidad de la demanda puede calcularse independientemente si nos proporcionan la cantidad demandada o el precio. Dependiendo de la información que nos provean, si nos proveen la cantidad demandada o el precio, nosotros construimos nuestra ecuación de elasticidad en función a la variable que nos dan para sustituir. En ejercicios anteriores hemos construido nuestra ecuación de elasticidad en función de X, pues han sido variables X las que nos proporcionaron para calcular la elasticidad de la demanda. En este caso, se nos proporciona el precio. Entonces, construiremos nuestra ecuación de elasticidad en función de P, ya que es P la variable que nos dan para sustituir. Ahora nos dan unos precios ahí un poco extraños en radicales, pero fracciones y radicales, pero estas las podemos convertir a decimales. Es decir, por ejemplo, para el inciso A, el precio en números y decimales sería 2.88. Para el inciso B, el precio sería 3.53. Y para el inciso C, tendríamos 4.08. Entonces este ejercicio nos pide que determinemos la elasticidad de la demanda a tres diferentes niveles de precios y que interpretemos en términos del ingreso cuál es el efecto que tendrá la elasticidad al haber una variación en el precio. Y para ello se nos proporciona la tabla a continuación que llenaremos una vez que hayamos determinado la elasticidad. Entonces, el primer paso que habíamos determinado era identificar nuestras variables. Entonces, en este caso, como la variable proporcionada, ¿sí? Los valores proporcionados son P, entonces, en este caso, en nuestra ecuación de elasticidad, P va a ser P. En el caso de X, habría que determinarlo, pues nos proporcionan la relación de demanda, pero que no está despejada para X, ¿no? Y como quiero dejar
todo en función de P, entonces tendré que despejar para X. El P cuadrado pasa al otro lado de la ecuación a restar. Y para eliminar el X cuadrado, o el cuadrado de la X, aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación. Y entonces tenemos que X va a ser igual a 25 menos P al cuadrado. La raíz de 25 menos P al cuadrado, es decir que X es igual a 25 menos P al cuadrado a la 1/2. Entonces, ya identificamos P, ya identificamos X. Nos faltaría por determinar la derivada para construir nuestra ecuación de elasticidad. Entonces, la derivada de X con respecto a P, como esa es una función compuesta, pasamos el exponente a multiplicar. Le restamos una unidad del exponente y multiplicamos por la derivada interna. Aquí podemos simplificar este 1/2 con este 2. Y vamos a evitar dejar exponentes negativos, por lo que tendríamos una fracción o un cociente en el cual en el numerador tendríamos menos P y en el denominador 25 menos P al cuadrado a la 1/2. Entonces ya tenemos todos los componentes de mi ecuación de elasticidad. Entonces ahora vamos a construir nuestra ecuación de elasticidad. Como nuestra ecuación de elasticidad debe de contener P sobre X multiplicado por la derivada de X con respecto a P. Entonces solo sustituimos con las variables que he identificado. En el numerador tendríamos P. En el denominador, sustituyendo a X, 25 menos P al cuadrado a la 1/2. Y todo esto multiplicado por la derivada, la cual es menos P sobre 25 menos P al cuadrado a la 1/2. Y ahora realizamos el producto de fracciones algebraicas. Vamos a multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador, y como tanto en los numeradores como en los denominadores tenemos expresiones con igual base,
Entonces, aplicando las propiedades de los exponentes, copiamos la base y sumamos los exponentes. Entonces, en el numerador tendríamos menos p al cuadrado y en el denominador sería 25 menos p al cuadrado, y como ambos están elevados a la 1/2, 1/2 más 1/2 es 1. Entonces, ya calculamos o ya hemos identificado nuestra ecuación de elasticidad. ¿Okay? Ahora evaluaremos nuestra ecuación de elasticidad a esos diferentes niveles de precios. Para el inciso A, o sea, para cuando P es igual a 5 raíz de 3 sobre 3, entonces tenemos nuestra ecuación de elasticidad. Y evaluamos con el equivalente. Perdón, es 2.88 aquí. Con el equivalente a 5 raíz de 3 sobre 2. Y esto nos da como resultado exactamente negativo 0.5. En este momento no lo vamos a clasificar porque lo haremos en nuestro tabla o nuestro cuadro resumen. Ok. Para el inciso B, o sea, para cuando el precio es 5 raíz de 2 sobre 2. Que su equivalente sería 3.53. Y al evaluar 3.53, nuestra ecuación de elasticidad daría como resultado exactamente negativo 1. Para el inciso C, cuando el precio
es de 5 raíz de 6 sobre 3, que equivale a 4.08. El resultado es negativo 2. Entonces, con esta información vamos a llenar nuestro cuadro resumen. Entonces, para cuando el precio es 5 raíz de 3 sobre 3, el cálculo de nuestra ecuación de elasticidad nos dio negativo 0.5. Y ese es un valor entre menos 1 y 0. De acuerdo a nuestra teoría, deberíamos de clasificar la demanda como inelástica. Entonces, vamos a suponer que en este caso el precio disminuye. Entonces, si la demanda es inelástica y el precio disminuye, el efecto en el ingreso es que este también disminuye. Para el precio 5 raíz de 2 sobre 2, el resultado de evaluar nuestra ecuación de elasticidad fue menos 1. Y habíamos dicho que cuando nos daba exactamente menos 1, la demanda tenía una elasticidad unitaria. Y que los cambios en precio o cantidad demandada no modifican el ingreso. O sea, no tiene ningún efecto. Y para el precio 5 raíz de 6 sobre 3 nos daba exactamente menos 2. Menos 2 es un valor menor que menos 1. Por lo tanto, clasificamos la demanda como elástica. Y cuando la demanda es elástica, una disminución en precio provoca que el ingreso aumente.
Ok. Veamos otro ejercicio similar, solo que en este caso no nos piden llenar una tabla y nos dan únicamente dos precios. Entonces hay que calcular la elasticidad y establecer si un aumento en el precio incrementará o disminuirá el ingreso total a esos diferentes niveles de demanda. Entonces, siempre construimos una ecuación de elasticidad y para construirla primero identificamos nuestras variables. En este caso, al igual que en la anterior, se nos proporcionan precios. Entonces, construyemos nuestra ecuación de elasticidad en función de P. O sea, P va a ser P. X, aquí no hay problema porque está despejada para X. X la sustituiré en mi ecuación de elasticidad por 4100 menos P al cuadrado. Entonces, solo necesito determinar la derivada. Y la derivada en este caso sería menos 2P. Entonces, ahora podemos construir nuestra ecuación de elasticidad. Entonces tenemos P, que dijimos que iba a ser P, que X la sustituiríamos por 4100 menos P cuadrado, y que la derivada iba a ser menos 2P. Entonces nuestra ecuación de elasticidad es menos 2P al cuadrado sobre 4100 menos P al cuadrado. Ok, esta es nuestra ecuación de elasticidad. Entonces solo tenemos que evaluarla y determinar si un aumento en el precio incrementa o disminuye el ingreso. Entonces, en el inciso A, para cuando el precio es 25,
hacer el cálculo. Y nos da como resultado negativo 0.36. Negativo 0.36 es un valor entre menos 1 y 0. Entonces, en este caso, la demanda es inelástica. Si la demanda es inelástica, un incremento en el precio incrementará el ingreso total. Para el inciso B, sea cuando el precio es de 40 lempiras, el resultado es negativo 1.28. Ese es un valor menor que menos 1. Entonces, en este caso, la demanda es elástica. Entonces, cuando la demanda es elástica, un incremento en el precio disminuirá el ingreso total.
con esto estaríamos concluyendo el tema de elasticidad de la demanda. En este tema determinamos la elasticidad de la demanda cuando se nos provee la cantidad demandada y cuando se nos provee el ingreso. Adicionalmente, vimos un ejercicio en el cual se determinaba la variación porcentual en la cantidad demandada cuando conocemos o cuando determinamos la elasticidad y conocemos la variación en el precio. Entonces, recuerden, hay dos ecuaciones para determinar la elasticidad. Una en la cual incluye al precio la cantidad dividido entre la cantidad demandada y multiplicado por la derivada de la relación de demanda. Y otra es en la cual dividimos la variación porcentual en la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio. ¿Cuál de las fórmulas se utiliza? Depende de lo que el ejercicio pida y de la información que se nos proporcione para el cálculo de la elasticidad.